sino lo que yo no quiero hacer es lo que hago. Porque lo que yo hago no lo entiendo, dice Pablo. Hay cosas que hacemos que no las entendemos. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. La única fuente de victoria sobre la naturaleza pecaminosa del cristiano que batalla en la cruz de Cristo Jesús, ganó la victoria por nosotros sobre el diablo, la carne y la naturaleza pecaminosa. Nosotros que somos nacidos de nuevo, como Pablo odiamos el pecado, como él dijo en el versículo 15. Su fuerza de voluntad no era suficiente para detenerlo de hacer las cosas que él aborrecía. A veces aborrecemos cosas, pero eso es lo que hacemos. Y Pablo está diciendo en este verso de Romanos 7, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay cosas que el hombre no quiere hacerla, pero la naturaleza pecaminosa, Satanás que está allí trabajando, te insta a hacer eso que tú no quieres hacer. Si usted está batallando con un pecado periódicamente y aborrece eso que usted está haciendo, hay cosas que recurrentemente el hombre hace en la vida que lo aborrece. Pero eso es lo que hace. Lo aborrece, pero eso es lo que hace. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay personas que están luchando con eso periódicamente, que no quieren hacerlo, pero lo hacen como quieran. Como el apóstol Pablo, y no entiende que está mal. Deje que la palabra de Dios le muestre hoy cómo vivir para Dios. Deje que la palabra de Dios le muestre hoy cómo vivir para Dios. Ella le va a mostrar a cada uno de los hombres cómo debemos vivir para Dios. Si usted no sabe cómo vivir para Dios, en esta noche, en esta hora, en este día, donde quiera que usted esté, vamos a ayudarle para que sepa cómo puede vivir para Dios. Usted necesitará dejar de mirar a sus propios esfuerzos o otro programa cristiano. Usted debe vivir para Dios, mirar solo a Jesús, mirar solo a Jesús, solo la cruz de Jesucristo, donde el pecado fue vencido. Mientras nosotros estemos haciendo los esfuerzos humanamente, no va a ser posible poder vivir para Dios. Ahora, cuando yo dejo mis esfuerzos y programa, y yo debo entonces mirar a la cruz de Cristo, donde el pecado fue vencido. El pecado no se vence con nuestra fuerza humana. El pecado solamente se vence con la mirada puesta en la cruz del Calvario, porque allí fue donde Cristo consumó el pecado. Y allí lo destituyó. Allí le quitó su fuerza al pecado que tenía sobre la humanidad. Pero Romanos capítulo 7, verso 16 sigue diciendo: y si lo que no quiero, eso hago. Si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, dice Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oiga lo que dice Pablo: ya no soy yo que lo hago, sino ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que está en mí, es que lo hace.
yo no quiero hacerlo, pero lo hago. La ley es de Dios, la ley es santa, la ley no es problema, dice Pablo. La ley es buena y debemos amar la ley de Dios, la ley de Dios. Pero, como veremos, la ley no nos da poder sobre la naturaleza pecaminosa. La ley no nos da fuerza, no nos da poder para vencer esta naturaleza pecaminosa, no nos da poder. Pero nos enseña el pecado. La ley nos enseña qué es pecado y qué no es pecado. Oiga esto, hermano, esto está buenísimo. La ley tuvo un propósito muy específico. La ley hizo su trabajo en nuestra vida cuando nos trajo a Jesús. Si volvemos a mirar la ley, cualquier ley, oiga esto, para vencer el pecado, solo empeoraremos la situación. Solo la empeoraremos. Ya no es por ley, ahora es por gracia. Y no podemos empeorar la situación para nuestra salvación. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo revele esto a nosotros. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos revele esto a nosotros. Oiga esto, como lo hizo a Pablo cuando estaba batallando, hermano, y practicando las cosas que no queremos hacer. Es porque la naturaleza pecaminosa aleluya, ha sido revivida. La naturaleza pecaminosa no se le puede dar lugar porque revive en cualquier momento. El hombre dentro de sí lleva esa naturaleza pecaminosa. Y hemos estado hablando de este tema porque es un tema que impacta mi vida y yo sé que puede impactar las vidas de aquellos que nos ven, que nos escuchan. Gloria al nombre del Señor. Entonces, impacta nuestra vida, hermano. La impacta. Y debemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude para nosotros poder controlar esta naturaleza pecaminosa. Pero no se puede lograr si no es con la ayuda del Espíritu Santo. No dejamos que reviva esa naturaleza que nos lleva a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Nos lleva a hacer cosas que no queremos. La naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos que tratar de que ella no gane terreno en nuestra vida, sino que el Espíritu del Señor sea quien nos dirija, sea quien nos lleve, sea quien nos guíe. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para que no caigamos, hermano. Para que no caigamos en esa trampa del enemigo que viene a dañar la vida del ser humano. No permitamos que la naturaleza pecaminosa pueda ganar espacio en nuestra vida, debido a que la ley está haciendo el poder de la naturaleza pecaminosa, según Corintios, capítulo 15, verso 56, que hablábamos el día pasado. No estamos hablando de un pecado ocasional, sino de un pecado o pecados en particular que ocurren una y otra vez en la vida de un cristiano, hermano. Cuando esto pasa, sea que lo separamos, sea que lo sepamos o no, hemos vuelto a la ley para intentar vencer el pecado. El pecado no se vence por la ley. El pecado se vence cuando nosotros ponemos nuestra mirada en aquel que fue a la cruz del Calvario a vencer el pecado y la muerte. La naturaleza pecaminosa está ahora dominando aquella área en nuestra vida. Esas áreas que se van
desgastando poco a poco, hermano, y volvemos al pecado, entonces la naturaleza pecaminosa va tomando terreno. Usted podría decir, no estoy seguro de esto, nunca he escuchado esto. Por favor, continúe, no se quede tranquilo y crea el testimonio del apóstol Pablo. Siga leyendo y vea lo que Pablo, un hombre de Dios, quería hacer el bien, pero no podía. Siga leyendo para que usted vea. Sigue diciendo el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, hermano. En la carne de nosotros, los seres humanos, no mora el bien. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y el bien no mora en nosotros. Porque el querer el bien está en mí, dice Pablo. Pero no era hacerlo. Pablo tenía en su vida, en su corazón, el anhelo de hacer el bien. Pero no hacía el bien, sino que hacía el mal. Porque la naturaleza pecaminosa lo estaba llevando. Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Perseguía a la iglesia del Señor. ¿Usted está escuchando? Perseguía a la iglesia del Señor tratando de cumplir la ley. Oiga, creyendo que le estaba haciendo bien. A veces, cuando estamos según la ley, creemos que estamos haciendo la cosa bien. Pero no entendemos que estaba en él hacer el bien. Pero no lo hacía, hacía el mal. Este versículo es muy importante a nosotros para avanzar en nuestra comprensión de cómo vivir una vida santa. Nos ayuda a comprender cómo vivir una vida santa y apartada del mal. No hay nada bueno en nosotros, dice Pablo. No hay nada bueno en los hombres. El deseo de hacer lo que está bien no es suficiente. El yo querer hacerlo bien no es suficiente. No es que yo quiera hacerlo, es que yo lo haga. A veces hay gente con mucho deseo de hacer las cosas bien, pero no lo hacen. Ya está bueno de tú querer hacerlo bien, hazlo. No te quedes con el deseo de hacerlo, hazlo ya. Empieza a hacerlo mejor, empieza a hacerlo correctamente para que pase del deseo al hecho. Gloria al nombre del Señor. Con el deseo no se logra nada. Hay que iniciar, hay que avanzar, hay que ir tras la dirección que nos hemos propuesto. Gloria al nombre del Señor. Ya está bueno que nada más deseemos hacer el bien. Dice, necesitamos escuchar y creer eso. Lea el versículo 18 para que usted vea de nuevo. Léalo para que usted vea qué importante es leer este versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué no mora el bien? Porque hay una naturaleza pecaminosa. Porque el querer el bien está en mí. Tenía el deseo, pero no el hacerlo. ¿Cuántas personas quieren empezar a hacer el bien? Tienen el deseo, ¿verdad?, de hacerlo. Pero hazlo. Gloria al nombre del Señor, para que vea cómo la naturaleza pecaminosa cae por tierra y el espíritu toma su lugar, la parte espiritual toma su lugar, pero a veces nos quedamos ahí y no queremos hacer nada. En el nombre del Señor, debemos hacer todo lo posible por hacer el bien. No hay justo, dice, ni aún uno. Romanos capítulo 3, verso 12. No hay justo, ni aún uno. No hay justo, hermano. No hay quien haga lo bueno.
No hay quien busque a Dios. Dios, su palabra es verdadera. Y dice que no hay nada bueno en mí. Pero siente como aún hay algo bueno en mí. Por favor, muéstrame. Que das a entender cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarle el mensaje de la cruz. Ella se vio en sí misma a la luz de la cruz y todo cambió. Cuando nos vemos a la luz de la cruz, todo cambia. Y ahora supo que había, gloria al nombre del Señor, algo bueno. ¿Por qué? Porque si Dios está en nosotros, hay cosas buenas que nosotros podemos dar. Pero tenemos que iniciar, tenemos que empezar. Dios mío, gloria al nombre del Señor. Debemos de iniciar esa gracia de Dios. Nada bueno en ella. Y comenzó a creer a la gracia. Y empezó a creer a la gracia. Y conocimiento de Él. Esto, cuando nosotros empezamos a creer la gracia y el conocimiento del Señor, entonces empieza a cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Porque el mismo Espíritu nos va a llevar a hacer las cosas que son correctas. Esto es lo que pasó al apóstol Pablo y lo que necesita pasar cada creyente a fin de que aprenda cómo vivir para Dios. Desde la caída del jardín, cuando la naturaleza entró en el hombre, no ha habido nada bueno en nosotros. Desde que entró esa naturaleza caída, no ha habido nada bueno en nosotros. Si hacemos algo bueno, es porque Dios lo pone en nosotros. Una vez más, debemos entender esta importante verdad, que no hay nada bueno en nosotros, a fin de que lleguemos al lugar donde estamos. Donde estemos completamente dependiendo del sacrificio de Dios, del Hijo de Dios. Volvamos al testimonio de Pablo, porque a veces creemos que nosotros somos los más buenos. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. Solamente lo que Dios ha depositado en nosotros. Pero en cuanto a la naturaleza de nosotros, no hay nada bueno, hermano. El único bueno es el Señor. Aquel hombre le dijo, maestro bueno. Él le dijo, no, yo no soy bueno. Solamente bueno es mi Padre que está en los cielos. Si hacemos algo bueno, es porque Dios está en nosotros. Así es que yo le voy a pedir que leamos a Romanos capítulo 7. Que lo escudriñemos y veamos a Pablo allí, cómo Pablo habla. A veces nosotros, Dios nos está usando en la prédica, en la adoración, en el pastorado, o en cualquier área de la vida, y creemos que somos buenos. No, hermano, bueno es el Señor. Ese es el único bueno. No hay bueno. Él es el bueno. Él fue que murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por los siglos de los siglos. Padre, gracias. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos ha permitido, Dios, llevar en este tiempo, este cortecito de tu palabra, esperando, Dios, el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, que haya sido de bendición para aquellos hermanos, amigos, Jehová Dios, que han podido escucharla y aquellos que la van a escuchar en lo adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice de manera en especial a tus hijos e hijas para tu gloria y tu honra. Salva a los que todavía no te conocen. Liberta a los que están cautivos, levanta a los que están caídos, sana a los enfermos y rompe toda cadena del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu gloria, Jehová, sea cayendo en cada vida de manera en especial, para tu gloria y tu honra. Dale felices sueños a aquellos, oh Dios, que van a descansar. Permítele que tengan una noche restauradora. Jehová, en el nombre de Jesús
de Nazaret, para tu gloria. Llévate todo cansancio, toda opresión del enemigo. Jehová, todo tormento, todo espíritu de deuda, Jehová del cielo, todo espíritu de depresión, Padre, que quiere venir a arropar las vidas, en el nombre de Jesús, declaramos inoperante, Dios el Padre, que tu gloria poderosa caiga de manera en especial, y llévate todo lo que no te agrada, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Somos Radio TV La Sembradora, sembrando la palabra de Dios en los corazones. Soy tu hermano en Cristo, Robinson Tejeda. Mañana a las 7 de la noche, mañana miércoles, a partir de las 7:30 de la noche, tendremos con nosotros a la doctora Yajaira Merán, que estará hablando de la autoestima. Ese es el tema para mañana, ¿verdad? El autoestima. Así es que si quiere ser bendecido, te invito a que nos sintonice a partir de las 7:30 de la noche, para que el Dios del cielo pues hable a tu vida de manera en especial. Así que muchas gracias. Seguimos transmitiendo en vivo para cada uno de ustedes y agradecemos al Señor por su bondad, su amor y su misericordia. Hasta la próxima. Dios te guarde y que el Señor te bendiga.